¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Radio Bunker. Hoy la verdad que estoy muy contento porque vamos a tener una review en exclusiva para lo que sería YouTube de habla hispana y se trata del nuevo transceptor QRP SDR de la firma Ciego, de esta firma china. Es el G106. Este transceptor portátil, súper portátil, fue presentado hace muy poquito y hoy con ustedes aquí en Radio Bunker les voy a traer una review bien completa acerca de este pequeño transceptor que no deja de ser polémico por algunas cositas que ya vamos a hablar más adelante. Quiero agradecer a la firma Wimo.com, que la tienda de radioafición más grande de Europa, quienes muy amablemente me lo han cedido para poder hacer esta review. Me lo han cedido de forma prácticamente anticipada, no hay muchos todavía en el mercado, así que bueno, les agradezco a ellos. Y bueno, ustedes también, si están en Europa y desean comprar algo para su tienda de radioafición, no dejen de visitar wimo.com. Tienen por supuesto atención en español, bueno, garantía, seguridad de estar comprando en Europa y estar comprando con el número uno. Así que bueno amigos, nos dejamos de tanto charla. Vamos a la intro del canal y cuando volvemos vemos la review de este pequeño transceptor que ya les digo va a traer polémica. Vamos a la intro. Muy bien amigos, vamos a ver qué es lo que nos trae este pequeño transceptor. Vamos a abrir la caja, lo vamos a hacer rápido para no perder tiempo. No quiero que el video se haga muy largo porque vamos a estar revisando de todo en esta review del Ciego. Lo primero que vemos que nos trae, bueno, es un manual que está, casi tiro todo, como siempre. Es un manual que está escrito en inglés, así que bueno, será muy interesante, pero no nos interesa. Luego vemos también que nos trae una carta de garantía en chino, tampoco nos interesa. Vemos también que trae típico triangulito que traen todas las radios Ciego, se va de foco, estos triangulitos de garantía. Bueno, muchas gracias, don Ciego, lo vamos a dejar por acá. Y este papel que trata, bueno, no, esto es por al estar en Alemania. Se trata de cómo es que al ser un dispositivo electrónico nos indica cómo se debe tirar a la basura. Si vemos la caja, sacamos este cartón, aquí está, ya lo tenemos, al pequeño Ciego, al pequeño G106. Vemos que nos trae, vamos a pasar con los accesorios, vemos que lo primero que trae es un pequeño micrófono de estos de palma, sin marca, sin nada, ok, la verdad una calidad media. Tenemos, eso sí, un jack de conexión del tipo telefónico y como curiosidad tienen ahí, a ver si enfoca, ahí está, ahí tiene un jack para conectar auriculares, ok, está bien, micrófono de palma. Y también tenemos, veo, un cable de conexión para la alimentación. Ok, vamos ahora sí a lo que realmente nos interesa. ¡Chan! Aquí está el pequeño Ciego. Vamos a sacar la caja. Aquí tenemos nomás el pequeño Ciego, el G106. Wow, la verdad que es súper pequeño. No me imaginaba que fuese tan pequeño. Entra literalmente en la palma de la mano. Es más, le diría que tiene el tamaño de la palma de mi mano. La verdad que es súper liviano. O sea, es liviano, pero pero se siente de calidad. Tiene todo un cuerpo metálico, pesa 1 kilo y 1,2 kilos aproximadamente. Y como les digo, el tamaño lo hace sumamente interesante para salidas al campo, para utilizarlo en actividades al aire libre, porque está súper pequeño y súper bueno. Esta radio, si vemos un poco de sus características, es un transceptor de HF que tiene recepción de 1,8 MHz hasta 30 MHz. Transmite en las bandas de radioaficionado solamente aquí en Europa. Transmite en 80, 60, 40, 30, 20, 17,
15, 12 y 10 metros. Ahí lo dije todo de memoria, perfecto. No transmite en banda de 11 metros. No tiene batería incorporada. Eso es un punto que lo vamos a poner ahí, que es como una pena, porque no trae batería integrada. Vamos a tener que colocarle una batería digamos, externa. No trae tampoco medidor de ROE, ya lo vamos a ver más en detalle, pero no trae, básicamente no trae nada, es muy básico. No trae, y es de 5 vatios como les había mencionado anteriormente. Los modos que opera es SSB, es decir, banda lateral, superior, inferior, AM, pero eso lo vamos a poner entre asteriscos, y sí trae un modo de telegrafía que la verdad es bastante completo. Eso sí, también ya lo vamos a ver más adelante. Venga, revisemos un poquito el exterior así rápidamente. Vemos que por afuera, por la parte de atrás, tenemos el conector de antena, tenemos la conexión de tierra, tenemos la conexión para la llave telegráfica. Tenemos una conexión de comunicaciones donde aquí vamos también a conectarlo a la PC y hacerle actualizaciones de software. Tenemos también la conexión de accesorios donde vamos a tener salida de información de banda, PTT, etcétera, etcétera. Y la conexión de alimentación de 9 a 16 voltios como nos indica. Por la parte de abajo solamente tenemos ventilación, por la parte de arriba tenemos el altavoz y la parte de atrás también un poquito más de refrigeración. Si nos acercamos un poquito en la parte superior, vemos que ahí tenemos unos botones muy pequeños. En este caso tenemos el botón de encendido que también sirve para la iluminación. Tenemos el botón de modo donde vamos a elegir banda lateral, AM o telegrafía, y también si lo dejamos apretado funciona como preamplificador. Activamos o desactivamos el preamplificador de recepción. Y luego dos botones al estilo Yaesu para pasar de bandas, y si los apretamos a la vez bloqueamos las funciones del equipo. En el frente la verdad que es muy escueto, tenemos aquí el volumen. La verdad que debo decir que el tacto a la mano se siente muy bueno, al igual que el BFO tiene un tacto sumamente agradable. También tenemos la conexión delantera de lo que sería el micrófono de palma, que es micrófono y altavoz, ya lo vamos a ver también, y tenemos 4 teclas donde vamos a ir activando las diferentes opciones en el menú. Muy bien, la verdad hasta aquí se presenta una radio muy interesante. Tiene, como les decía, algunas cosas que podemos decir que son un poco dudosas, como fue el tema de que no incluya batería. No tiene indicador de ROE, dos cosas para mí que es un poquito complicado, y tampoco tiene regulación de potencias. Es siempre constante 5 vatios. Ok, vamos a conectarle una alimentación para ver qué tal es su menú y qué tal es su pantalla y las principales funciones. Ok amigos, ahí ya me he conseguido una pequeña batería de 12 voltios. Vamos a conectar la alimentación por la parte de atrás, y si dejamos presionado el botón rojo de encendido, aparece ahí el logotipo y nos lleva en el menú. Perfecto. Lo primero que vemos y que nos llama bastante la atención es una hermosa pantalla, la verdad, de matriz de punto, bicolor, que la verdad se ve muy bien. En cámara se ve un poco celeste, pero en la realidad es un poco más oscura, es un azul un poquito más oscuro. Se ve muy bien, la verdad tengo que decir, los números son claros, grandes, y no hay ningún problema en su lectura. Básicamente en la pantalla vamos a tener toda la información. Tenemos allí el modo donde vamos a poder elegir entre, bueno, ese es USB digital, CW, AM, LSB y LSB para modos digitales. Como les decía, de acá arriba vamos a ir pasando las bandas. Este pequeño Xiegu tiene, solamente en 160 metros hace recepción, no tiene transmisión. La transmisión comienza a partir de banda de 80 metros, 60, 40, 30, 20, 17, 15, 12 y 10 metros. La verdad que muy completito en ese sentido, de que traiga
todas las bandas, incluidas las bandas Wark. El BFO, como les decía, también se había sentido muy bien. No hay ningún problema con el tacto. La pantalla nos va a ir, como les decía, indicando toda la información. Si activamos el preamplificador de recepción, ahí nos aparece una P de que está activado. Luego el mismo BFO, si uno lo pulsa, tiene abajo los menús donde va a ir pasando entre las distintas funciones, que les vuelvo a insistir, y acá es lo que decía un poco de lo polémico de esta radio. No tiene absolutamente nada extra, o sea, no tiene nada que no sea lo mínimo o lo justo y necesario. Es decir, no tenemos filtros, selección de filtros en SSB, no tenemos ganancia de RF, no tenemos ROE, no tenemos la posibilidad de regular potencia. Es decir, es prácticamente como la radio militar que les había mostrado la semana pasada. Es muy básica, es lo mínimo que puede traer una radio. Como les decía, apretando menú vamos a pasar en estos 5 menús que tiene, donde bueno, básicamente vamos a poder elegir si queremos operar con BFO o con canal, si queremos elegir el BFO A o el BFO B, si queremos grabar memorias, las opciones para Charlie Whiskey, opciones si queremos trabajar. Uy, se me fue, la verdad se va bastante rápido. Bueno, si queremos trabajar en split, si queremos ver la versión, perdón, el display. Acá en el display vamos a poder elegir entre ver el scope, es decir, la cascada más el smitter, o solamente la cascada en grande o en pequeño. Yo lo voy a dejar en scope más smitter, que es ahí como lo vemos. Ahí aparece el smitter. Muy poquitas opciones. También tenemos para ver la versión. Fíjese que también es la versión 1.0, lo cual indica que estamos básicamente en una versión beta, ¿no? Espero que con el paso del tiempo aparezcan nuevas funcionalidades, o incluso aparezcan algunas mejoras. ¿Qué otra cosa? Bueno, activar o desactivar el VIP, algo súper básico. Pero algo curioso que también trae, que me había olvidado de contarles, es que uno puede también escuchar la banda FM comercial, ¿no? Si uno está aburrido en el campo, se puede poner ahí y escuchar las bandas de lo que sería FM comercial, o sea, algo típico chino. Acá también traemos una función donde nos va a permitir elegir si lo que queremos es que cuando pasamos de banda solo trabajemos en bandas de aficionado, o trabajemos también con las bandas de recepción de onda corta en broadcasting. Por ejemplo, ahora lo he activado y nos trae las bandas digamos de broadcasting en onda corta, ¿no? La verdad que eso está interesante, pero si usted no le interesan las bandas de broadcasting directamente, puede aquí dejarlo en handband, que es para que sean solamente las bandas de radio aficionado. Y no hay más. O sea, esto es toda la radio, no tiene absolutamente ningún otro funcionalidad en el menú. La pantalla, como les he dicho, es muy buena, pero el menú es eso, no hay ni siquiera control de ganancia. Una pena, tampoco hay batería interna, pero bueno, también su precio de alrededor de 399 euros lo hace que sea, digamos, súper básico y haya dejado de lado cualquier tipo de lujo. Vamos a entonces hacer también algunas pruebas de consumo, algo que muchos me lo han pedido. Para ver cuánto es el consumo en recepción, vamos a ver cuánto es el consumo en transmisión, vamos a ver la potencia que tiene, vamos a ver la sensibilidad, que hace mucho que no hacemos un test de sensibilidad, y vamos a probar también el audio, qué tal es el audio de transmisión de del pequeño Xiegu, cuál es su calidad. Bien, vamos a ver qué tal es el consumo en standby de la radio. Para eso ya lo tengo conectado a la fuente de laboratorio. Le he puesto una tensión de 13,8 volts, una tensión nominal. Lo vamos a encender. Vemos ahí, aparece Xiegu. Y 335 mA sin sonido. Le voy a levantar al máximo el sonido. Está bien que no tiene señal.
pero se puede ver que ahí está con el consumo máximo, digamos, y es de 335 mAh. Un poquito elevado para mi gusto, me hubiese gustado un poquito menos, pero en algunas bandas el consumo es menor. Por ejemplo, ahí es de 286 mAh, pero podríamos decir que en promedio está alrededor de los 320 mAh de consumo, y básicamente no cambia el consumo si cambiamos de modo. Algo interesante que me había olvidado de comentarles es que si apretamos una vez el botón de encendido se apaga la retroalimentación de la pantalla, lo que en teoría debería... prácticamente no hay diferencia en el consumo, prácticamente no hay diferencia en el consumo, y hace que, bueno, sea más una función de comodidad si estamos en la noche, con que no nos haga tanto contraste. Pero 300 mAh, 320, 310 mAh de consumo para una radio SDR tan pequeñita, ok, está relativamente bien. Me hubiese gustado que sea un poquito menos, pero es lo que hay. Recordemos que es SDR. Vamos a ver ahora también cuál es el consumo que tiene en transmisión, y vamos a medirle la potencia. Ok, para la prueba de consumo en transmisión a máxima potencia, la única que tiene los 5 vatios, y también para ver qué potencia nos está entregando, que recuerden que en teoría eran 5 vatios, lo que he hecho, tengo acá la radio, el pequeño Xiegu, lo tengo en modo de telegrafía, lo tengo alimentado, ahí lo alcanzan a ver ustedes acá arriba, con 13,8 voltios, y tenemos también el medidor de potencia, que si se acuerdan, este medidor de potencia es el que hicimos la review aquí en el canal hace un par de días, un par de semanas atrás. Permítanme enfocar correctamente. Ahí estamos enfocados. De fondo también pueden ver el consumo de corriente. Vamos a transmitir en la única potencia que tiene, supuestamente 5 watts, el Xiegu, el G106. Transmitimos portadora Charlie Whiskey en 20 metros. Y ¡oh, sorpresa! 9,6 vatios. 9,6 vatios a 1,6 amperes de consumo. Poquito bastante. Lo voy a bajar un poco el volumen, que está matando. 9,6. 9,6 vatios. Una locura. Está un poquito excedido. Es prácticamente de 10 vatios. A ver, vamos a probar a ir a otra banda. Vamos a ir más abajo. Vamos a ir a 80 metros. También telegrafía. Voy a transmitir. Y acá también tiene 9,31 vatios. Muy loco este Xiegu. Y me voy a ir a una banda alta. Vamos acá a 10 metros. Transmitimos Charlie Whiskey en 10 metros. 8,31 vatios. O sea, prácticamente es una radio de 10 vatios. Yo no sé por qué la publicitan como 5. Si está entregando prácticamente 10 vatios. Bueno, dudaba un poco de que estuviese midiendo bien mi analizador, así que pedí prestado uno profesional y confirmé que estaba entregando casi 8 vatios. Los chinos, ¿no? Ya sabemos que estas cosas, los chinos tienen, yo siempre digo que los chinos tienen otras herramientas de medición. Ok, con la potencia, la verdad nos hemos llevado una, no sé si grata sorpresa, por al menos una sorpresa. Vamos ahora también a hacer la prueba de medición de sensibilidad, a ver qué tan bien es, qué tan buena es la oreja que tiene este pequeño Xiegu G106. Bien, amigos, para hacer la prueba de sensibilidad, la verdad que hacía bastante que no hacíamos una prueba de este tipo. Tenemos aquí el generador de señal, está en 14,1 MHz, al igual que la radio. Bueno, en realidad la radio está desplazada un poquitito porque es banda lateral, pero ahí de fondo ustedes pueden escuchar el tono. Incluso se puede ver en el espectro, en la cascada ahí, donde está el pico de transmisión. Lo voy a bajar. Tal vez ustedes, el teléfono filtre un poco el sonido, pero no se hagan problema. Yo voy a intentar acercar el micrófono a la radio, sobre todo cuando vayamos disminuyendo la señal. Vamos, ahí estoy sin el pre activado. Voy a activar el pre.
de recepción. Ok, se siente un... Y voy a empezar a bajar en los niveles de señales. Ahí estamos a menos 115, una señal muy baja. Y se escucha de fondo. Se escucha de fondo todavía el tono sin ningún problema. Voy a seguir bajando la intensidad de la señal. Ahí estamos a menos 121. Y se sigue escuchando, les diría sin ningún problema. Sigo bajando. Y ya ahí un poco que le empiezo a perder. Ahí estamos a menos 128. Pero se alcanza a escuchar todavía. Y ya menos 131, que es donde lo máximo que llega mi generador de señales, una señal sumamente baja. Se alcanza a escuchar todavía. Muy buena la oreja, la verdad, de este pequeño ciego. Le voy a bajar un poco el volumen. Muy buena la recepción. Estamos a menos 131 dBm. Es una señal muy baja, pero la verdad que se ha comportado muy bien. El ciego tiene una oreja muy buena. Incluso la señal era perfectamente audible a menos 127, 126 sin ningún problema, lo cual habla muy bien del receptor SDR, que no tiene ningún problema de sensibilidad. O esta vez es un punto extra para el ciego. Muy bien la sensibilidad del pequeño G106. Pasemos entonces también ahora a ver qué tal es la modulación, qué tal modula este pequeño ciego. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Audio probando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Audio del ciego G106. Vemos que es un audio muy estrecho. Muy estrecho. Lo cual es bueno por su baja potencia. Tiene un ancho de banda de 1250 kHz. Perdón, de 1,2 kHz. Audio probando. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yo no sé ustedes, pero creo que se escucha bastante bien, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Probando audio del ciego G106. 1, 2, 3, 4, 5. Probando audio del ciego GC106. No es un audio muy penetrante, la verdad que le faltaría un poquito más de punch. Recordemos que esta radio no tiene nada, no tiene compresión, no tiene absolutamente nada. Y puede ser que el audio sea un poquito grave y tendría que ser un poco más agudo con el fin de poder lograr un poco más de penetración en el espectro y que sea más, digamos, llamativo el audio. Pero no es un mal audio. Hay algunos reviews que decían que era mal audio. Yo la verdad no lo juzgaría como un mal audio. Es un poco grave, me gustaría que fuese un poco más agudo para lograr un mayor punch y mejores contactos.